De nuevo, ¿cómo están? Entonces, de pronto el temita de geometría es de los más... Cuando hizo el cambio el ITFES, cuando hizo la reforma para el 2014, las personas que de pronto estábamos metidos en este entorno del ITFES, de las preguntas de esa vaina, decíamos, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a hacer ese daño tan grande a las personas? Si es que ellos no están viendo la formación como se debe enseñar geometría. Miren, para enseñar la geometría uno debería tener la misma magnitud de tiempo que hay en matemáticas. Partamos de que originalmente la ciencia era ciencia de la geometría y usaba la herramienta de las matemáticas en sus procedimientos. Históricamente se fue deformando hasta que quedó la geometría por allá relegada a un segundo plano cuando es tan importante. Además, la cantidad de parámetros mentales que me ayuda a desarrollar la geometría es muy válida. Si alguien piensa estudiar ingeniería industrial, arquitectura, ese tipo de cosas, están muy imbuidas en la geometría aplicada, en la geometría palpable. Entonces, de hecho, si ustedes miran a su alrededor, todas las cosas artificiales tienen una forma geométrica. Todo lo que ha hecho el hombre es una simplificación de figuras geométricas. Y en la naturaleza pues hay muchas más cosas geométricas que en la misma realidad. Entonces, ¿por qué geometría notacional y no geometría común y corriente? Les decía en la clase que les especificaba las partes del examen y eso de hace 8 días, que lo que sucede es que el ITFE es como que dividió en dos partes la evaluación de la geometría. Uno es la geometría aplicada a situaciones, que es cuando me dan un problema y no muchas veces problemas básicos de área, perímetro, ese tipo de cosas, entonces asociados a situación. Entonces les daba el ejemplo de que deseo embaldocinar una habitación de ciertas magnitudes, con baldosas de cierta magnitud. Entonces uno ahí podía hacer como un análisis y llegar a la respuesta. Apareció alguna vez que el volumen de una nevera es tanto, si sus dimensiones son tanto, cuánto aire tiene, no sé qué, cosas por el estilo. Y la otra parte es que ellos quieren evaluar la geometría desde otra vez, desde este punto de vista. Esta es de las preguntas que liberó el ITFES en el 2014 para que la gente se fuera dando una idea de lo que ellos quieren. Y esa pregunta, para una persona que no haya llevado un proceso de situaciones geométricas, es una cosa que uno queda realmente loco, porque les dan la pregunta, las opciones de respuesta eran varias figuras y uno tenía que elegir cuál era la figura correcta. Entonces des en cuenta que aquí habla primero, una de las situaciones que uno no maneja es la forma en que se escribe en geometría. ¿Qué significa esta letra mayúscula? ¿Qué significa esta recta M, punto P? Ese tipo de cosas que me están dando. Entonces, lo primero que yo voy a entender de geometría es que estas letras me definen un punto en la situación. La letra mayúscula define un punto. Entonces, si yo tengo una recta, la señalo un punto y ese punto lo llamo A mayúscula. Esa es la señalización del punto. Aquí lo que me están dando es una referencia de puntos específicos en ciertas características. Las rectas, entonces en este caso, como ya a partir del contexto se puede analizar, las nombran con letras minúsculas y a partir de ahí una cantidad de información. Se marca un punto, se traza un segmento, recta, radio, circunferencia, y a partir de ahí uno tiene que imaginarse la figura. Entonces es ahí muy complicado. Y llegaba uno que la respuesta era esta construcción. Si se dan cuenta es algo realmente muy complejo de llegar uno a la respuesta por sí solo. Si a uno le dan instrumentos, tenga regla, compás y lápiz, y a partir de esa información construyame la figura, es muy posible que uno no llegue a la respuesta, porque hay palabras que se utilizan específicamente en geometría, como esta congruente, que uno muchas veces desconoce su significado, y congruentes que tienen la misma
magnitud o la misma medida. Sin ser iguales, porque no se llaman igual, tienen la misma medida. Eso es una de las cosas, llamémoslas, que raras que tiene la geometría, que es que utiliza palabras específicas, congruente, proporcional, una cantidad equivalente, muchas cosas son dadas en el proceso. Entonces vamos a partir por unos concepticos básicos, es decir, como aclararles algunas cosas primarias que ya de pronto saben, pero que están imbuidas a estos procesos. Entonces, punto, recta, ángulo, si se dan cuenta aquí evalúa una cantidad de cosas y una gran diferenciación de las situaciones. Vamos de pronto a hacerlo un poquito rápido porque me interesa mucho que podamos trabajar las preguntas del final, que es donde podemos aclarar una gran cantidad de dudas. Lo primero, la diferenciación entre un segmento, rayo o semirrecta y línea o recta. Entonces realmente en la geometría de trabajo el segmento es el que más se utiliza porque el segmento tiene una unidad de medida, porque si se dan cuenta y lo señalan, tiene un principio y un final. Si tiene principio y fin es porque tiene longitud, es decir, tiene unidad de medida. Rayo o semirrecta es cuando el valor se prolonga, tiene un inicio o un final y se prolonga hacia el infinito el valor. Y la línea recta, pues por definición de tercero de primaria, le decían a uno que es una secuencia infinita de puntos, la línea. En este caso es una línea recta, porque es una línea que une dos puntos en cualquier plano. Es importante, si se dan cuenta, ese simbolito que tienen ahí. Eso define que si yo tengo dos pares de puntos iguales, pero este símbolo que tiene encima es distinto, no es lo mismo, por más de que la simbología de la letra sea la misma. Normalmente segmento se simboliza con una recta encima o los dos puntos sin recta. Des en cuenta que en este caso, aquí estaba, dice segmento coupé. ¿Por qué no tiene la linecita encima? Porque están aclarando en principio que es un segmento. El segmento coupé, la recta la llaman desde otro punto de vista, desde el nombre que tiene la recta y no desde contención de puntos. Esta forma de nombrar en geometría se llama por contención de puntos. ¿Por qué por contención de puntos? Pues qué puntos nombro de la situación para que me sea posible identificar y diferenciar principalmente una cosa de la otra. ¿Qué más es importante? A partir de las rectas hay ciertas relaciones. Miren, cuando las rectas se intersectan, miren, se habla de que son secantes. Le pueden decir secantes, bisecar, trisecar. Es un término que se utiliza en geometría. Y en este caso, al decir secantes, son dos líneas que se cortan, se cruzan. Cuando se cruzan con cierta característica, que son ángulos de 90 grados, decimos que son líneas perpendiculares. Cuando las líneas no son secantes, es decir, no se cortan una con la otra, decimos que son líneas paralelas. ¿Dónde radica la importancia de eso? Que yo tenga claro la simbología. Si a mí me dicen AB, rayita, rayita o barrita, barrita, CD, lo que me están diciendo es que estas líneas son paralelas. Este símbolo que hay acá es el símbolo de paralelismo. Esas dos lineecitas no necesariamente tienen que ir en vertical, también pueden ir inclinadas hacia la derecha o hacia la izquierda, pero significan lo mismo en ese caso, que son paralelas. Y la de perpendicular, o el simbolito de perpendicular, es pues este plano o esta T mayúscula invertida, que lo que simboliza es una recta perpendicular sobre otra sin cruzarla, sin cortarla en este caso. Ese es el símbolo. Entonces si me dicen AB, rayita, rayita, CD, yo sé que aquí me dicen el segmento AB, porque no tiene símbolo encima, es perpendicular al segmento CD. Inmediatamente sé que esos dos segmentos forman un ángulo de 90 grados. Si forman un ángulo de 90 grados, ¿qué repercusiones puede tener? Entonces, a partir de esa información o de saber bien esa información, es vital. Miren, más que la cantidad de procedimientos en esta parte o en este tipo de preguntas, no es tanto lo procedimental, sino es
el entender ese lenguaje geométrico, porque ahí uno muchas veces queda loco, bueno, ¿y qué me está diciendo acá si es que yo no entiendo de qué me está hablando? Porque es muy difícil muchas veces entender esos procedimientos. Entonces, de las cosas básicas que uno debe tener en principio, cuando se cruzan las rectas, cuando se bisecan las rectas, cuando se intersecan o se intersectan las rectas, o que son dos rectas secantes, como pueda llegar a aparecer, hablamos que aparece un plano, es decir, una región formada por dos líneas, y esa región formada por dos líneas que se cruzan se llama ángulo. ¿Qué es lo importante en el momento de analizar un ángulo? Este puntico que tienen acá, que es donde se cruzan, porque si se dan cuenta, un ángulo también se puede formar de esta forma. Aquí se forman cuatro ángulos cortándolos. En este punto es lo mismo que este punto de acá, el vértice, sino que aquí tomamos solo uno de los ángulos que se está formando. Es a partir de ahí, de ese punto, el que me permite nombrarlo. Miren, pronto ahí está un poco pequeño, entonces ese es el ángulo A, O, B. Entonces se toman las letras, una letra de cada lado, o de cada recta o de cada segmento que lo forma un punto A y B de cada uno, y se nombra el vértice. Por norma general canónica, no sé de dónde vendrá eso, el vértice tiende a nombrarse con O, pero puede tener cualquier letra, y más si de pronto el ángulo es parte de una figura geométrica, no va a tener O como referencia. ¿Qué es lo importante o qué me señala el ángulo? La posición del ángulo la señala el vértice. Entonces, cuando yo nombro el ángulo, ese vértice o el punto que señala el vértice tiene que quedar en la mitad. A o B o A. Puede nombrarse de las dos formas, B o A. Lo importante es que el vértice esté en la mitad de la situación. Eso en cuanto a la caracterización o cómo van a encontrar ustedes el ángulo. Simbólicamente se utiliza el simbolito, pero uno ya sabe, ángulo definido por tales letras, E, A, B, C, D, E, F, cualquiera de las cosas en ese caso. Esto es muy importante porque, digamos, más que el ITFES, los exámenes de las universidades que hacen examen de admisión juegan mucho con la geometría de ángulos. ¿Por qué? Porque implícitamente hay una gran cantidad de información. Lo primero que uno debe saber cuando se cruzan ángulos es que los angulitos que están opuestos por este vértice tienen exactamente la misma longitud, es decir, son congruentes. Y dos ángulos congruentes es porque miden lo mismo, digamos este alfa puede tener 45 grados, ambos miden 45 grados. ¿Qué sucede cuando se tiene esta característica, como lo que tienen acá? Cuando yo tengo dos líneas paralelas, pero tienen que ser paralelas, y se cortan o se cruzan, se forma, además de que se forma esta característica, entra a jugar una nueva característica, y es que los ángulos opuestos internos o opuestos externos son también de la misma longitud. Dense en cuenta acá que de los dos ángulos internos entre las dos líneas, los dos opuestos son de la misma longitud. Eso es importantísimo porque hay mucho problema que le pida a uno hallar un ángulo y a partir de ahí uno debe hacer la decantación. Y por último, entender que como también tengo rectas, también estoy hablando de un ángulo llano. Entonces, que dos ángulos que no son opuestos por el vértice, sino son adyacentes, se llaman, es decir, uno al lado del otro, siempre forman un angulito de 180 grados. Miren, ese conocimiento primario los va a ayudar a salir de una cantidad de situaciones geométricas muy específicas que se toman. Hay mucho banco de preguntas de este tipo, principalmente en los exámenes de admisión a las universidades, porque este campo es nuevo para el examen del ITFES. Este tipo de preguntas es nuevo para ellos, entonces no van a encontrar del ITFES una gran cantidad de preguntas, pero de los exámenes de las universidades de Antioquia, de la Nacional, van a encontrar bastante, de la de Santander, bastantes preguntas relacionadas con eso. Entonces ahí pueden chequear y mirar a ver qué información le pueden dar. La clasificación de los triángulos define también la clasificación de los ángulos en unos aspectos básicos.
¿Qué aspectos básicos? Entonces, ¿qué es un triángulo acutángulo? Un triángulo que tiene ángulos agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? Por definición, un ángulo agudo era un ángulo menor a 90 grados. Siempre ángulos agudos menores a 90 grados, ángulos rectos iguales a 90 grados y ángulos obtusos mayores a 90 grados, pero inferiores a 180 grados, que son cosas muy específicas. Esta información es importante porque no todos los triángulos pueden ser triángulo rectángulo. No puede existir un triángulo equilátero que sea rectángulo, eso es imposible, porque en un triángulo la sumatoria de los tres ángulos es específica y debe sumar 180 grados, la sumatoria de estos tres angulitos. Entonces quiere decir que siempre los ángulos de un triángulo equilátero valen 60 grados. ¿Por qué? Porque la suma nos daría 180. De resto son aleatorios, isósceles, escaleno. El isósceles y el escaleno muestran características de los valores como tal. Entonces son los que pueden ser rectángulos. ¿Por qué hago señalamiento en el rectángulo? Porque tengan en cuenta que es el triángulo que se puede procesar desde la trigonometría o desde el teorema de Pitágoras. Entonces, que más adelante cuando veamos lo de geometría aplicada se van a dar cuenta del manejo que se le da a eso, más o menos. ¿Por qué es importante tener claro esta información? Porque muchas veces a partir de la información de la característica de un ángulo o de un triángulo que yo logro llegar a la respuesta de la situación o llegar a saber de qué me está hablando en general el sistema del proceso. Esta información mínima o esta información basal ya nos ayuda a llegar a cierto tipo de información o cierto tipo de preguntas. Es importante respecto a los triángulos rectángulos que sepan el teorema de Pitágoras específico. Entonces tengan en cuenta que un triángulo rectángulo está dado desde las características de sus partes. Tengan en cuenta que un triángulo rectángulo tiene nombre cada una de sus partes: cateto, cateto e hipotenusa. Es muy importante identificar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si una es hipotenusa, los otros dos van a ser los catetos, sencillo. ¿Dónde radica? Pero se me perdió el cursor. ¿Dónde radica cómo nombrar la hipotenusa? Primero, es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo y es el lado opuesto al ángulo recto del valor. Y ahí viene el teorema de Pitágoras que nos dice que yo puedo tener los catetos al cuadrado y me equivale al valor de la hipotenusa al cuadrado. Eso es conocimiento general obligatorio que deben tener en la cabeza. Y cateto de teorema de Pitágoras, que es los historiadores en algunos casos ponen en tela de juicio que ese teorema lo haya deducido Pitágoras, porque resulta y pasa que por allá en la India, en algunos templos de la India, se encuentra el postulado del teorema de Pitágoras como con 1000 años de antigüedad respecto a Pitágoras. Y como Pitágoras hizo un viaje por allá a la India, entonces la gente piensa que se copió. Vaya ustedes a saber si ese chisme es verdad. Pero, entonces ahí viene parte de la duda de la situación. Pero que es importante, porque sea el triángulo rectángulo que sea, siempre se cumple el teorema de Pitágoras. Y es una herramienta basal para el tipo de problemática que se tiene. Entonces, nos vamos a centrar en la respuesta. Más que lleguen a la opción de respuesta, es que como que entiendan el problema que les están planteando. Sepan exactamente si entienden la información que les están dando para llegar al proceso de la respuesta. Si no entienden, inmediatamente me definen ahí la información que necesiten. ¿Estamos? Pero no se queden callados. Pregúntenme para yo poderles aclarar dudas en ese aspecto. Esa. Aparentemente es muy simple. Tiene solo 2-3 cositas a tomar en cuenta. Pero entra uno a jugar
con una capacidad que es muy necesaria en la geometría y se llama capacidad de abstracción. ¿Qué es abstracción? Que ustedes logren imaginarse esas letras en una figura y a partir de ahí ustedes lograr identificar qué cosa es qué cosa. Eso es muy difícil, hacer ese plano mental, porque uno desarrolla capacidad de abstracción en la transición. Si uno en transición no desarrolló capacidad de abstracción, durante el resto de su vida va a tener serios inconvenientes en muchos aspectos. Entonces, háganle. Dudas que tengan, pregúntenlas, por favor, eso es vital. Y tenemos que, no creo que 3, 4 minutos, pongámosle. Y todos hagan el ejercicio, por favor. No hay símbolo para JNT. No hay un símbolo que diga que las rectas son secantes. Asume uno que las rectas son secantes y me dicen la recta tal y la recta tal forman un ángulo, son secantes. O la recta tal con la recta tal son perpendiculares, son secantes. Pero si dos líneas se van a cruzar, me lo tienen que aclarar. La recta, el segmento AB es secante con el segmento BC. O la recta M se biseca con la recta N. Entonces tienen que aclarármelo. Esto es lo primero que uno hace en principio de la situación. Entonces que le dicen, ¿cuál no puede resultar? Tengan en cuenta lo primero que pasa aquí. ¿Cuál no me puede resultar? No me están diciendo cuál es el resultante, sino cuál no es verdad. No puede resultar. Entonces quiere decir que hay tres opciones que sí resultan de el procedimiento que se está diciendo. Ese tipo de preguntas de negación le dan a uno muy duro porque normalmente uno está acostumbrado a llegar a la respuesta correcta. Y aquí lo que me piden es llegar a la respuesta incorrecta, entre comillas. Entonces, en este caso, al decirle no puede resultar, es cuál es la que no puede ser. Esto es lo primero que uno hace. Centro de la circunferencia, este es el centro que les nombran como O, y dos puntos de la circunferencia llamados P y P sub 1. Con eso en primera instancia defino que bueno, uno de los segmentos puede ser radio y el otro también. 2, que ambos segmentos que se forman ahí son congruentes. 3, ¿qué más puedo definir ahí? Bueno, muchas cosas. Un triángulo isósceles. Es posible. ¿Por qué? Porque si yo trazo acá uno P con P, se forma un triangulito. Voy a intentar, imaginen que eso es una línea recta, imagínenlo. Y ahí se formaría un triángulo. ¿Por qué sé que es isósceles? Porque como estos dos valores son el radio de la circunferencia, es la misma longitud. Entonces, al tener dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Entonces, A sí es posible. Entonces, A queda eliminada. Uy, se corrió la pregunta. La lineecita roja debía haber tachado el A. Ya a partir de ahí me dice un triángulo equilátero. Entonces, si yo puedo acercar esto de tal forma que la longitud entre el P y P sub 1 sea igual para ambos. Entonces, un triángulo equilátero también es posible, pero como que no. Voy a colocar las rayas. Entonces, me la necesito porque necesito talar las figuras. Entonces, tengan en cuenta que esas lineecitas eliminaban la C y eliminaban la A. Miremos la siguiente parte del análisis que yo puedo hacer. Si yo coloco P y P sub 1 opuestos que corten el centro, lo que estoy formando es el diámetro de la circunferencia. Recuerden que el diámetro de la circunferencia es la longitud que hay entre dos puntos que pasan por el centro. Entonces, de P a P sub 1, ese sería el diámetro de la circunferencia. Por descarte, un radio sería la respuesta correcta. ¿Por qué la respuesta correcta? Por algo tan sencillo como esto. Otra vez se me perdió. Que, si se dan cuenta, acá hay una situación que le dice que P y P sub 1 son dos puntos
diferentes, que se le localizan dos puntos distintos. Y al localizarlo en esta situación, P y P sub 1 serían congruentes. Si me dijeran P y P sub 1 son puntos congruentes, en ese caso estaríamos hablando de que se podría, pero en este caso la respuesta es B. Así lo alcanzamos a desarrollar. ¿Qué significan estas tres rayitas? Estas tres rayitas se me pasó por alto decirles que significa congruente. ¿Qué significa congruente? Que la longitud o la medida de la que estén hablando, un ángulo, un lado, no sé, lo que sea, es exactamente la misma. Y ahora lo que hay que definir es qué características tiene. Entonces les dicen BF y ED, entonces BF es congruente con el segmento ED, entonces BF y ED son congruentes, tienen la misma longitud. AE es congruente con CF, AE y CF son congruentes. Entonces quiere decir que por deducción BA y CD también son congruentes entre ellos. Y ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Quiere decir que este con este también son iguales. Y ya teniendo todo ese análisis, lo que se ve es que AD y BC son paralelas. Y CD y BA son paralelas también. Y lo que tenemos es una línea que corta dos líneas paralelas para poder hacer el análisis. ¿Es correcto afirmar que? Entonces hay que empezar, este tipo de preguntas, como tengo que llegar a la respuesta correcta, debo empezar a descartarlas. 5 y 6 serán congruentes, 5 y 6 son congruentes, interno, externo, de una línea que biseca dos paralelas. 5 y 6 pueden ser congruentes, esa puede ser una opción válida. 1 y 5, 1 y 5 no son congruentes porque no hacen primero parte del mismo triángulo, segundo no están opuestos en el proceso que se tiene, entonces longitudinalmente no tienen la misma posición que deberían tener. Para ese caso B y F y E y D serían los ángulos que se mantendrían. 4 y 2, misma perspectiva, el ángulo 4 y el ángulo 2 son parte del mismo triángulo y en ningún momento nos están diciendo que todos los lados de este triángulo son equivalentes para definir que son equiláteros, 1, y que los ángulos son iguales. 2, lo mismo no me están diciendo que EIC es equivalente a ED o EIC equivalente con CD para definir qué es isósceles y poder tomar en cuenta esa apreciación. Para que esa apreciación sea válida tendría que ser equilátero 1 o ED ser congruente con C, D para que fuera isósceles y los ángulos de la base fueran equivalentes. Tampoco es C. 3 y 5, 3 y 5 es la misma perspectiva que uno toma acá pero en ángulos opuestos. Entonces teniendo en cuenta que los valores están dados acá, no hay ningún opuesto por el vértice en esa situación. Entonces 3 y 5 no serían opuestos por el vértice porque estarían en el mismo lado de la diagonal en ese caso. Entonces se va. Respuesta A. La respuesta correcta es la A. Entonces des en cuenta que es necesario uno como tener algunas características claras. Quedó pendiente esa, de pronto para cuando vean el video intenten responderla. Si tienen alguna duda, aunque creo que yo les había dado el correo mío anterior. Ya. Mi correo es femontoyac con gmail gmail.com. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me escriben al correo y yo con gusto saco el tiempo de aclararles la respuesta por el correo. femontoyac, todo pegado. Entonces, mis amigos, fue un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes. Espero tengan muy buena semana que inicia el día de hoy. Muy buen mes que es el mes de mayo, el Día de las Madres, a ahorrar para el regalo. Y que le sigan metiendo tantas ganas como hasta el momento. Entonces, muchísimas gracias, fue un placer. Que tengan muy buena noche.